Muy buenos días, estimados inversionistas. Para BCR, Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, es un gran placer recibirlos en esta mañana y poder compartir con ustedes, por medio de esta charla, los resultados más importantes obtenidos durante el primer trimestre de este año del BCR Fondo de Inversión Inmobiliario No Diversificado. Para el mejor aprovechamiento de esta charla, favor tomen en cuenta las siguientes indicaciones generales. La charla está programada para desarrollarse en el transcurso de 1 hora. Las consultas serán recibidas por medio de la opción P y R, preguntas y respuestas, que podrán encontrar en la parte superior derecha de sus pantallas. Se van a estar evacuando en el orden en el que ingresen. Una consulta por cada inversionista, con el propósito de poder atender a la mayoría de los asistentes. Agradecemos colocar al final de cada consulta su nombre. Si ya se atendieron todas las consultas de cada asistente, se seguirán contestando en el orden si algún inversionista realizó alguna consulta adicional. Si el tiempo no permite que todas las consultas sean atendidas, les agradecemos que nos hagan llegar sus consultas por medio del correo bcrfondos@bancobcr.com y con gusto serán respondidas. A continuación, me complace presentarles a don Alan Marín Roldán, gerente general de BCR Safi, quien nos estará dando unas palabras de bienvenida. Buenos días, estimados inversionistas y colaboradores de BCR Fondos de Inversión. Quisiera darles la bienvenida a esta charla trimestral del Fondo de Inversión Inmobiliario en el primer trimestre del 2024. Antes de entrar en detalles sobre el desempeño del fondo, quiero mencionar una actualización importante sobre el Parque Empresarial Pacífico. El pasado 26 de febrero del 24, recibimos una comunicación oficial del Ministerio de Salud con el objetivo de evacuar las condiciones de las instalaciones y dar seguimiento a un oficio anterior. Esta revisión generó una serie de recomendaciones para garantizar la salud y seguridad de todos los usuarios. Me complace informarles que el día de ayer el Ministerio de Salud realizó una inspección ocular y confirmó que hemos cumplido satisfactoriamente con todos los puntos solicitados. Por otro lado, quiero destacar el papel del Comité de Vigilancia, que fue aprobado en la Asamblea de Inversionistas de diciembre de 2023. Este comité se ha reunido periódicamente con la administración, sirviendo como un canal de comunicación entre ustedes, nuestros inversionistas, y el equipo de gestión. Les exhorto a utilizar esta valiosa herramienta para enviar sus consultas y comentarios sobre la gestión del fondo. Estamos comprometidos a responder sus preguntas y a trabajar en conjunto para abordar cualquier inquietud. En esta charla hablaremos sobre cómo estamos trabajando para asegurar la transparencia y el cumplimiento normativo. Entendemos que estas situaciones pueden generar incertidumbre, pero queremos que sepan que estamos aquí para responder a sus preguntas y para seguir construyendo confianza. Les agradezco por estar aquí en estos tiempos desafiantes. Sin más preámbulos, comencemos con esta charla trimestral. Espero que esta sesión sea informativa y que les brinde la confianza que merecen como inversionistas. Gracias por su tiempo. Muchas gracias, don Alan, por sus palabras. Seguidamente le doy la bienvenida a Mario Laitano Rodríguez, jefe de gestión inmobiliaria de BCR Safi, quien estará impartiendo esta charla. Adelante, Mario. Gracias. Buenos días a todos. Nuevamente un gusto tenerlos en este tipo de espacios para poder conversar detalladamente sobre cuál ha sido el resultado de esta gestión trimestral,
principalmente la atención de aspectos normativos que bien mencionó don Alan al inicio de esta presentación y poder también mostrarles cuál ha sido el avance de esas acciones que hemos venido considerando para no solo atender los aspectos normativos, sino que también ir mejorando paulatinamente ese resultado del fondo, que somos conscientes que todavía tiene mucho espacio y mucho margen para poder mejorar en términos de resultados financieros. Dentro del programa o dentro de la agenda que el día de hoy traemos, el primer punto es dar una imagen pues bastante clara y detallada de cómo ha sido el comportamiento en el primer trimestre del 2024 sobre la industria de fondos de inversión inmobiliarios, la industria a nivel de Costa Rica. El segundo punto que estamos considerando dentro de esta charla es el informe trimestral y finalmente el avance del plan de acción. Recordemos que es un plan de acción que se formalizó en junio del 2023 y que busca específicamente la recuperación de ingresos y la disminución de los principales rubros de la estructura de gastos que más adelante vamos a ver en detalle. A nivel de la industria en general, 2.672 millones de dólares es lo que hoy día se administra. 2.89 es el rendimiento líquido promedio de la industria hoy día de fondos de inversión en Costa Rica. Recordemos que esta variable sigue mostrando efectos negativos, una tendencia hacia la baja, una tendencia bastante impactada por los recientes factores externos, principalmente la parte, y voy a mencionarlo y más adelante lo vamos a detallar, todo el tema de la ley del fortalecimiento de las finanzas públicas, el impacto que tuvimos durante 2021 y parte del 22 sobre el tema del COVID y hoy día, pues evidentemente, muchos de los fondos inmobiliarios afectados también por la tendencia hacia el alza o esa tendencia creciente en cuanto a las tasas de interés a nivel internacional. En cuanto a esta misma variable, para refrescar algunos resultados que se han visto a nivel de la industria, 2.99 fue el cierre de diciembre 2023 en cuanto al rendimiento líquido promedio. 3.20 fue el rendimiento de septiembre, el rendimiento líquido promedio de toda la industria, y como lo ven ustedes, pues hoy día, o más bien con corte a marzo del presente año, la industria está cerrando en 2.89. En los últimos 6 meses pasamos la industria de un 3.2% en 2.89. Los fondos de inversión inmobiliarios en general, 312 son los activos que hoy día se administran, 8.628 son los inversionistas que invirtieron sus recursos en toda la industria de Costa Rica. 2.384.000 son los metros cuadrados bajo administración, un 27% es el apalancamiento promedio o el pasivo que tienen con acreedores financieros todos los fondos de inversión inmobiliarios. 1.19 es la comisión de administración en promedio, 1.750 son los inquilinos y finalmente el otro rubro que también es de suma importancia es el nivel de ocupación, un nivel de ocupación que sigue mostrando también una disminución o una tendencia hacia la baja. ¿Por qué? Porque en septiembre habíamos cerrado con un nivel de ocupación cercano al 84%. Hoy día vemos que el nivel promedio de la ocupación, que se mide en metros cuadrados ocupados, demuestra un resultado del 74% aproximadamente. En cuanto a la evolución del activo total administrado, y en este caso representado por la gráfica lineal, y lo que es la industria propiamente se muestra o se representa en este caso con la línea de color gris punteada, donde el 2005 se administraban cerca de 408 millones de dólares y al cierre de marzo del presente año 2.631, esto a nivel de la evolución del activo total de la industria en Costa Rica. Lo que corresponde solamente a BCR SAFI en cuanto a su gestión o administración de activos totales en sus fondos de inversión inmobiliarios, la evolución ha sido 2.500 79 millones a 963 millones de dólares, esto con corte a marzo del presente año. En cuanto al activo total, bien lo mostramos anteriormente también cuál ha sido la evolución, pero en el caso específico del BCR Fondo de Inversión Inmobiliario, al día de hoy administra a nivel de su activo total 393 millones de dólares, el cual pesa casi un 15% de esos 2.600 millones de dólares que mencioné anteriormente en la diapositiva de la industria en general. La comparación entre activo neto y activo total, recordemos que la diferencia entre ambos rubros es el pasivo, el apalancamiento que tiene cada uno de los fondos. Aquí mostramos tanto los fondos que administra BCR SAFI como todos los fondos que están dentro de la industria costarricense de fondos de inversión inmobiliarios. Si nos ubicamos en la diapositiva, el segundo fondo de izquierda a derecha es el fondo de inversión inmobiliario y también lo que corresponde al activo total y el activo neto. El activo total se muestra o se representa en este caso
con una barra de color azul, una sombra amarilla, 393 millones de dólares, y lo que es el activo neto son 239 millones de dólares, que en este caso también se representa con una sombra amarilla, pero con una barra de color gris. Esto en cuanto al fondo de inversión inmobiliario, que es el que nos compete el día de hoy mostrarles. Los ingresos por renta según el sector, y aquí hacemos un detalle, una segregación por activo inmobiliario. Los 5 fondos que se muestran de izquierda a derecha, los primeros 5 fondos que se muestran de izquierda a derecha de sus pantallas son los fondos administrados hoy por parte de BCR Safi, donde el primer fondo que se muestra nuevamente de izquierda a derecha es el fondo de inversión inmobiliaria. Y aquí lo que mostramos es básicamente cuál es esa diversificación que hemos venido implementando en los últimos años para efectos de mitigar también aspectos sistémicos a nivel de la parte de riesgos. Los principales ingresos o el principal flujo de alquiler mensual de este fondo proviene principalmente de lo que es el sector de oficinas, que se representa en este caso con la línea de color azul o la barra de color azul, seguido por parques industriales, en este caso con la barra de color morado. Tercer rubro de relevancia en cuanto al flujo mensual por alquiler es el sector de bodegas, que en este caso se representa con una barra de color verde oscuro. Y finalmente el sector comercio, que es el menos relevante dentro de esos cuatro sectores que bien mencionábamos del fondo inmobiliario, pues está relacionado a lo que es el sector comercio. Esto, como les digo, nos ayuda a mantener una diversificación no solo por el activo inmobiliario, sino que también por el tipo de inquilino que tenemos dentro de la cartera del fondo de inversión inmobiliario. Y si nos ubicamos al margen derecho de esta diapositiva, lo que mostramos es uno por uno todos los fondos de la competencia. De igual manera hacemos la segregación en este caso por activo inmobiliario, donde los 4 principales competidores de la industria, en este caso los principales competidores del fondo de inversión inmobiliarios, presentan una alta concentración o un alto peso de ese flujo mensual por concepto de alquiler relacionado al sector de oficinas, que nuevamente se representa en este caso con barras de color azul. La comisión de administración, que ha sido uno de los aspectos que hemos venido implementando en aras de buscar disminuir paulatinamente ese impacto sobre la estructura de gastos de los fondos que hoy día administramos. En este caso, bien lo mencionamos también al inicio de la presentación, la comisión de la industria hoy día es de 1.19%, el promedio que cobran todas las sociedades de fondos de inversión por administrar este tipo de productos. Y en el caso de los fondos administrados por parte de BCR Safi, a excepción del fondo Renta y Plusvalía, todos están por debajo de este promedio del 1.19%. En el caso específico de lo que es el fondo de inversión inmobiliario, hoy tiene un porcentaje o una comisión del 0.40%. Es una comisión que se ha mantenido pues prácticamente de junio 2023 hasta la fecha, donde la administración tomó la decisión de disminuirla del 0.9% a un 0.4%. Esto para efectos de que se muestre claramente el esfuerzo integral que hemos venido haciendo desde la administración para disminuir los principales rubros de esa estructura de gastos, que consideramos dentro de los principales rubros la parte de comisión de administración, que sin embargo lo comparamos contra el promedio de la industria, está muy por debajo de ese promedio que hoy día mostramos a nivel de mercado en general. Rendimiento líquido, y bien lo manifestaba y lo detallaba también dentro de las primeras diapositivas, se muestra todavía esos impactos negativos sobre esa tendencia o esa tendencia decreciente propiamente lo que es el rendimiento líquido de los últimos 12 meses. Es un rendimiento que está calculado al valor facial de las participaciones de cada uno de los fondos inmobiliarios de Costa Rica, y donde hoy nos muestra en promedio, de manera integral, un rendimiento del 2.89%, inclusive a nivel gráfico, pues también mostramos una línea de color amarillo que muestra cuál es el rendimiento promedio de la industria en general de nuestro país. Recordemos 3.20 de septiembre, 2.99 de diciembre y a marzo 2.89. Sigue afectándose de manera muy importante la industria en general en Costa Rica. Y en el caso particular y en el caso específico, lo que corresponde al fondo de inversión inmobiliario, y si calculamos también el rendimiento líquido de los últimos 12 meses es de 1.83. Claramente está por debajo de lo que es el rendimiento promedio de la industria. Hemos venido implementando acciones en aras de mejorar esa rentabilidad paulatinamente. Sin embargo, más adelante vamos a explicar cuáles han sido las razones que nos han limitado y nos han afectado esa recuperación esperada en cuanto a la rentabilidad de lo que es el fondo de inversión inmobiliario.
La cantidad de metros ocupados versus ocupación, y en el caso específico de la industria, nuevamente lo traigo a colación, habíamos mencionado que al cierre de septiembre la industria había cerrado en un 84%, diciembre había cerrado cerca del 76% y ahora la industria en marzo cierra nuevamente por debajo de los últimos 2 trimestres en un nivel del 74% aproximadamente. Fondo de inversión inmobiliario, y también lo habíamos mencionado, me parece que fue en octubre con un hecho relevante. ¿A qué obedecía esa disminución en cuanto al nivel de ocupación? Hoy día se ubica en un 60.2%. Las acciones concretas y acciones directas en la recuperación de ese nivel de ocupación hemos venido gestionando oportunamente y constantemente, y un esfuerzo integral, no solo un esfuerzo comercial de parte de BCR-SAF y de su equipo de ejecutivos internos comerciales, sino que también con todo el staff de proveedores externos que nos dan servicios de colocación de espacios disponibles. Hoy día, como les digo, el resultado es de un 60% y la expectativa es que vaya creciendo paulatinamente para que se ubique muy alineado a lo que es al promedio de la industria en los próximos trimestres. El impacto en la rentabilidad no me va a detener mucho en lo que corresponde a los impactos 2018, principalmente lo que fue 2019 de esa rentabilidad, porque también lo hemos conversado ampliamente en los últimos foros, también en las asambleas de inversionistas. Recordemos que los fondos en general tuvieron un impacto muy importante con la entrada en vigencia de la reforma fiscal o el fortalecimiento de las finanzas públicas. Y la tendencia a nivel de rentabilidad lo vemos claramente en lo que son las barras de color gris. Aquí no se muestra la evolución, el comportamiento únicamente del fondo de inversión inmobiliaria, sino que también lo que se muestra es el promedio de rentabilidad de todos los fondos de inversión en nuestro país. El segundo impacto, voy a mencionarlo únicamente, fue por toda la situación del COVID. Recordemos que hubo un efecto bastante negativo en cuanto al dinamismo de algunos sectores económicos y principalmente en lo que corresponde a la generación de ingresos por parte de los inquilinos. Pero me parece que todavía es más relevante la tendencia creciente en cuanto a las tasas de interés a nivel internacional, principalmente lo que corresponde a lo que es la tasa prime. ¿Por qué? Porque también debemos recordar que muchas de las operaciones de crédito que tienen los fondos de inversión inmobiliarios en nuestro país, no solo los de BCR-SAFI, sino que en nuestro país están indexados, están relacionados a lo que es esta tasa de referencia. Recordemos la tasa prime 2022, claramente lo vemos en lo que es el gráfico, mostraba un nivel cercano al 3.25, 3.5% aproximadamente, y al día de hoy, es decir, con cierre a marzo del 2024, se mantiene todavía en un 8.5%. Esto ha incrementado de manera importante el costo financiero de los fondos administrados en nuestro país, y evidentemente también ha incrementado el gasto financiero de ese apalancamiento que tienen muchos de los fondos que hoy día se administran en nuestro país. La tendencia se marcó todavía aún más y de manera mucho más clara, esa tendencia hacia la baja, donde al 2022 la rentabilidad promedio de la industria era en 3.75% y, como lo he mencionado ya en varias ocasiones, al cierre de marzo es de un 2.89%, lo que es la industria en general. Y aquí mostramos de manera gráfica y con líneas la tendencia o esa evolución que bien les he venido mostrando y reflejando con algunos indicadores, pero aquí lo que se muestra es únicamente el rendimiento líquido. Recordemos que es un rendimiento líquido calculado al valor facial o nominal de la participación de todos los fondos que hoy día ustedes ven en esta diapositiva. Gráfico de la izquierda de sus pantallas, lo que se muestra es los fondos administrados por parte de BCR-SAFI, los fondos denominados en dólares, donde claramente, previo a los efectos externos que mencioné también anteriormente, la rentabilidad por medio de los fondos que administramos se ubicaban cerca de un 8.59% aproximadamente. Y en el caso del gráfico lineal del margen izquierdo de sus pantallas, también se muestra los fondos de inversión de la competencia, para que también veamos claramente que el efecto se permeó a toda la industria de fondos de inversión de nuestro país. Promedio a nivel de la competencia, podemos mencionar, y aquí lo vemos claramente, un promedio del 7,5%, y como lo vemos también en la parte de la gráfica, el promedio de la competencia hoy se ubica cercano entre el 2.25 y 2.5% aproximadamente en la mayoría de sus fondos. En cuanto al informe trimestral, es importante también recordar algunos aspectos generales de lo que es este fondo de inversión inmobiliaria. Bien mencionaba, son 393 millones de dólares a nivel de su activo total.
La cantidad de inmuebles que hoy día se administran son 19, 332.000 son los metros cuadrados arrendables y un promedio de vencimiento de los contratos con todos los inquilinos de 2.3 años aproximadamente. 146 son los inquilinos, un 60% de ocupación, un rendimiento total del menos 10.8%. Recordemos que lo que corresponde al rendimiento líquido es lo que trimestralmente se distribuye a los inversionistas. El total es afectado principalmente por aspectos meramente contables y el rendimiento líquido, nuevamente con el que se ha venido pagando a los inversionistas cada trimestre es de 1.83%. 1.508 es la cantidad de inversionistas, 251.000 son las participaciones emitidas o en circulación y finalmente el valor en libros es de $947 y a nivel de mercado es de $540 por participación este fondo de inversión inmobiliario. La diversificación o la composición de los ingresos, en este caso por actividad económica, vemos que el 26% está relacionado a la industria manufacturera, otras actividades un 21%, comercio al por mayor un 17%, información y telecomunicaciones 13%, actividades inmobiliarias un 11%, enseñanza un 9% y finalmente actividades de atención, en este caso el sector salud, un 0.5% aproximadamente de la cartera. Y si vemos nuevamente lo que es la segregación del ingreso mensual por alquiler, la composición de ingresos por inmueble vemos que Zona Franca Coyol es el más relevante con un 28%, Forum 2 con un 17%, Paseo Metrópoli un 12%, Torre Mercedes un 10%, Forum 1 un 9%, Forum 1, pero en este caso específico Torre J con un 6%, BCE Desamparados, en este caso pesa un 4% de los ingresos por inmueble de toda la cartera del fondo y menores al 3% están representados por un 15% del ingreso total de este fondo. Los efectos o los resultados comerciales que hemos venido teniendo en cuanto al trimestre nos ha permitido colocar cerca de 84 metros cuadrados que totalizan $2.000 de ingresos nuevos dentro del flujo mensual del fondo de inversión inmobiliario. La comparativa que hacemos en esta diapositiva es el rendimiento o la evolución del rendimiento líquido de la industria versus la evolución del rendimiento líquido también de, en este caso, del fondo de inversión inmobiliario. Y en el caso de la industria lo que hacemos es representarlo con la línea azul oscura. Primer trimestre de 2022 la industria reflejaba un rendimiento del 3.83% y en este caso está reflejando un rendimiento del 2.89%. Y en lo que corresponde al BCR Fondo de Inversión Inmobiliario, primer trimestre del 22, 3.02% y primer trimestre del 24, 1.84%. En la nota de la prosa, aquí lo que hacemos es la mención que durante el primer trimestre los rendimientos se vieron afectados y también lo vamos a ver más claro en términos numéricos en las diapositivas que vamos a presentar adelante. Se vieron afectados por un incremento en el gasto financiero. Voy a permitirme explicarlo en las diapositivas que siguen a continuación. Esto a razón principalmente de algunos acuerdos que teníamos con los acreedores financieros de estos pasivos. Y como les digo, la idea es ampliarlo en las siguientes diapositivas. En cuanto a la morosidad, si lo vemos integralmente, la morosidad hoy día es de un 28%. Hemos también manifestado en algunos foros, tanto en asambleas como en esas charlas trimestrales, que el principal efecto que tenemos en cuanto al nivel de morosidad en este caso es por el Ministerio de Educación Pública, que está en Torre Mercedes, donde su metodología de pago y que también está relacionado a lo que es el presupuesto de gobierno, en este caso ellos pagan mes vencido más 45 días. De ahí es que ese rubro mayor a 30 días se nos ve incrementado levemente. Las acciones concretas de cobro se mantienen, la gestión de cobro se mantiene robusta y concreta. Sin embargo, recordemos, esto es principalmente una metodología de pago de ellos y que está relacionado, como bien lo mencioné anteriormente, a un tema del presupuesto propiamente del gobierno. El resumen financiero del fondo de inversión inmobiliaria, aquí lo que presentamos es las principales variables, los principales rubros, tanto en la parte de los ingresos como en la parte de los gastos. En el caso específico del primer trimestre del 2024, el rubro de ingresos presenta un leve incremento con una tasa de crecimiento, si lo medimos también de manera interanual, de un 4 o 5% a nivel del crecimiento de los ingresos por concepto de alquiler. Trimestralmente, y si lo hacemos comparativo del cierre de diciembre 23 contra el primer trimestre del 24, los ingresos pasaron de $5.6 millones a $5.652 millones. Es el resultado a nivel del ingreso
que hoy muestra dentro del flujo trimestral por concepto de alquiler. El otro rubro relevante, recordemos que son registros contables, no son ejecutados hasta el momento en que se ejecute propiamente algún tipo de venta de los activos. El rubro relacionado a ganancias no realizadas por valor razonable es meramente las valoraciones que anualmente hacemos los administradores de fondos de inversión y que se relaciona a la normativa que nos establece en este caso la SUGEVAL, que corresponde a realizar una valoración anual de cada uno de los activos que hoy día se administran. Ese resultado que vemos como ganancias no realizadas, recordemos, es un registro contable por los resultados de plusvalías que hemos tenido en el trimestre relacionado a las últimas valoraciones. Y en el caso de los gastos financieros, también se muestra, y bien lo comenté, que fue parte de ese impacto negativo en cuanto a la distribución de este primer trimestre del 2024. El gasto financiero se incrementó, pasamos prácticamente 2.5 millones de dólares trimestrales en cuanto al gasto financiero a 3 millones de dólares, y también más adelante voy a permitirme ampliar en ese rubro en específico. Gastos operativos, que está relacionado principalmente a lo que es el mantenimiento de los inmuebles, nos muestra variaciones de importancia, y lo que es las pérdidas no realizadas, sí hay un incremento muy relevante, y aquí debo hablar con toda la claridad y la propiedad que corresponde. Este efecto a nivel contable es específicamente por la minusvalía que se dio a conocer también por medio de un hecho relevante, por medio de foros y por medio también de la asamblea, del resultado que se tuvo por la valoración del Parque Empresarial del Pacífico. Esto a nivel del resumen financiero que mostramos cada uno de los rubros importantes o variables importantes dentro de la estructura de ingresos y de gastos del Fondo de Inversión Inmobiliario. La evolución en términos monetarios y en términos relativos, es decir, porcentualmente y monetariamente, de lo que corresponde a esa distribución trimestre por trimestre de el pago de rendimientos o la distribución trimestral que hace el fondo por participación. Septiembre 22, la distribución que se había reflejado nuevamente dentro de esa distribución por participación era de $4 aproximadamente, y al cierre de marzo fue de 2.5 centavos de dólar por participación. Y nuevamente, más adelante vamos a aclarar cuáles han sido las razones, pero ya lo he mencionado en 2 diapositivas, se nos incrementó de manera importante el gasto financiero, principalmente vía pago de intereses, que bien lo mencionamos, pasamos del cuarto trimestre 23 a 2.5 millones a 3 millones de dólares en el primer trimestre. Como les digo, hubo un incremento en el gasto financiero. Y si lo vemos porcentualmente, por aquí no calculado como promedio de los últimos 12 meses, sino calculado trimestralmente. Pasamos de 1.60 en septiembre 22 a 1.03% el rendimiento trimestral por participación en términos relativos de este fondo de inversión inmobiliario. El caso me parece que es súper importante también que lo comentemos en este foro, y que también está muy relacionado a consultas que hemos venido recibiendo previo a esta charla. Entonces, la idea es que podamos ampliar y presentar a todo el público inversionista la atención y las respuestas de consultas que hemos recibido oportunamente y previamente a esta charla. Una de esas consultas específicamente es lo relacionado a la situación del caso del inquilino de 3R. Recordemos, diciembre 23, la demanda fue presentada específicamente en 21 de diciembre de ese año ante el Juzgado Segundo Civil de San José, y se tramita bajo el expediente que bien se menciona en la pantalla. Marzo 24, y también lo aclaramos y lo detallamos en la sesión de la Asamblea del pasado marzo de 2024. Específicamente en este mes, el 7 de marzo del 2024, la administración inició el proceso de desalojo con el inquilino. Se realizó el inventario de bienes según lo estipulado para ejecutar en este caso lo correspondiente, y entre los bienes retenidos se encuentran la maquinaria y equipos. Marzo también, 24. Dentro del plazo establecido para la contestación de la demanda de desahucio, el arrendatario presentó elementos de defensa, y también lo ampliamos en la pasada asamblea. Ahora corresponde específicamente entonces al juez que debe brindar formalmente la audiencia respectiva, durante la cual el fondo aceptará las condiciones pertinentes. Esto es meramente sujetarnos a lo que establece en este caso el marco regulatorio y judicial que nos corresponde en este caso, y posteriormente se estará a la espera de la resolución del juez. Y finalmente, lo que es abril 2024, el inquilino realizó un depósito. Evidentemente no es monetariamente el monto que hoy día le adeuda en su totalidad al Fondo de Inversión
inmobiliario, que corresponde específicamente a un mes de renta, ¿verdad? En este caso es al mes de renta de abril, por lo cual la administración de BCR SAFI tomó la decisión de solicitar al juez de manera pronta y urgente que se autorice al giro de esos recursos para poder aplicarlo al fondo de inversión inmobiliario. Esto de manera muy concreta, muy clara de cuál ha sido la gestión con el inquilino de 3 Terry. Como les digo, atiende también parte de las consultas que nos han estado haciendo previo a esta sesión. También relacionado a las consultas que hemos estado recibiendo, lo correspondiente al avance de esa gestión del informe del Benemérito Cuerpo de Bomberos. También fue un tema que lo ampliamos en la Asamblea de Fondos de Inversión en marzo pasado. Recordemos que se contrató a la empresa MEPSA Consultores Electromecánicos, quienes, de acuerdo al cronograma que habíamos presentado también y de acuerdo a la expectativa de recepción de insumos, lo importante y la parte positiva es que se cumplió con los tiempos establecidos entre las partes y MEPSA ya entregó lo correspondiente a planos y diseños de esta atención del informe de cuerpo benemérito de bomberos. Una vez recibido lo correspondiente por parte del proveedor o del consultor externo, corresponde entonces subirlo al APC, al CEFIA, para que entonces ellos hagan las revisiones correspondientes y se atiendan en caso de existir algún tipo de observación, que se subsanen ese tipo de observaciones. Pero importante, ya recibimos lo correspondiente a los planos y diseños y específicamente en este momento está en proceso de revisión por parte del CEFIA. Y en cuanto al acceso propiamente del parque, y aquí la gestión va directamente con lo que es el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Recordemos también que se contrató a la empresa Intraca y que estaba muy alineado a los tiempos de entrega también del primer rubro que acabo de mencionar en relación al tema de bomberos. En este caso, se recibe un anteproyecto relacionado también a la parte de planos y lo que corresponde en este caso, pues, es elevarlo a las instancias correspondientes para su revisión, su análisis y su aprobación correspondiente. Ya una vez que tengamos las aprobaciones de las instancias antes mencionadas, estaríamos iniciando con el proceso de cotizaciones para poder determinar cuánto es el costo de estas inversiones requeridas para atender la parte normativa que también es parte, o podríamos decir que es la primera prioridad de atención en este caso, lo que corresponde al Parque Empresarial del Pacífico. Otro de los aspectos que también nos han venido consultando en algunas requerimientos previos a esta charla es lo relacionado al estatus del contrato del fideicomiso garantía, nada más como parte de resumen. Recordarles que se hizo la adjudicación de las acciones de la sociedad BEMUC. Se iniciaron gestiones para poder acordar con el acreedor de ese rubro que totalizaba cerca de 1.5 millones de dólares y que también lo hemos ampliado en algunos foros para efectos de que el fondo no tuviera que incurrir en ningún tipo de gastos para cubrir esa creencia que se tenía de 1.5 millones. Se ofrecieron en dación de pago fincas filiales del edificio Heredia y bueno, la propuesta por parte de nosotros no fue aceptada por el acreedor y entonces lo que corresponde en este caso es el proceso de quiebra de la sociedad BEMUC. Se están haciendo las gestiones correspondientes, se está preparando todo lo pertinente para iniciar el proceso de quiebra de la sociedad BEMUC, esto específicamente a partir de junio del presente año, como para también darles bastante contexto y bastante detalle a lo que corresponden a estas acciones que nos ocupan hoy día al 100%. Ministerio de Salud, don Alan fue bastante claro en cuanto a la acción, la visita que tuvimos el día de ayer por parte de los personeros del Ministerio de Salud. Sin embargo, es importante también recordarles que el pasado 26 de febrero del 24, la administración de BCR SAFI recibió una comunicación oficial por parte de la entidad antes mencionada, en este caso, el Ministerio de Salud. La nota o el objetivo de la nota tuvo como propósito evaluar las condiciones de las instalaciones y darle seguimiento al oficio que ahí también se menciona en sus pantallas. Dentro de las recomendaciones y solicitudes y que básicamente nos estarían trazando la línea de ejecución y acción por parte de la administración es que se menciona dentro de la nota la prohibición del uso de las cámaras de refrigeración hasta que exista una subsanación del plan de emergencia contra incendios y recordemos, le mencioné anteriormente, ya el consultor externo presentó lo que corresponde a diseños y planos de la atención del informe de bomberos. La prohibición del almacenamiento de sustancias peligrosas, propiamente en lo que es las bodegas secas, se ha restringido la aparición de maquinaria, es decir, no puede existir ningún tipo de proceso productivo dentro de este parque hasta que se atienda lo correspondiente también que está muy relacionado a lo que es el informe de bomberos. La conexión y uso del sistema de tratamiento de aguas residuales y la instalación de un sistema de cloración. Algunos de estos aspectos fueron
inspeccionados por parte del Ministerio de Salud y como bien también lo mencionó Alan al inicio, estamos cumpliendo con ese tipo de aspectos al día de hoy y en gestión y atención de aquellos que todavía estamos en proceso de atención. En cuanto al avance del plan de acción, aquí me parece importante nada más mostrar cuál ha sido el ahorro acumulado desde el momento que se ajusta la comisión, que fue en junio 23, hasta la fecha. Esa decisión o esa acción le ha permitido al fondo tener un ahorro de cerca de $1.055.000. Este es un ahorro acumulado que prácticamente se considera desde junio hasta la fecha, tomando en consideración ese ajuste en la comisión. Y en el gráfico lineal lo que se muestra es en la línea de color azul la evolución de ese porcentaje de comisión, pero más relevante es cómo se ha comportado el gasto por concepto de la comisión de administración y lo vemos claramente en lo que es la línea de color azul. Y en la línea de color gris punteada lo que se muestra es básicamente cuál hubiese sido esa evolución del gasto por comisión de administración si no se hubiera tomado la decisión de ajustarlo en esa línea específica. La colocación de espacios, lo mencioné también anteriormente, un total de $2.000 es lo que se está ingresando de recursos frescos por la colocación del trimestre, pero creo que todavía más importante es que no tuvimos ningún tipo de salida por parte de inquilinos, en este caso del Fondo de Inversión Inmobiliario. Las dos colocaciones están relacionadas meramente a lo que es sector comercio y ahí mencionamos también el gráfico pastel que totalizaban los $2.000 que mencioné también anteriormente. Parte importante, y yo creo que también vale la pena recordarlo, en la asamblea nos hacían una consulta de cuál ha sido el resultado en términos de esa colocación del inmueble de BC Uruca, y también dimos claridad de que se logró concretar 2 contratos nuevos en el primer trimestre, pero existe también, es importante dentro de la negociación con el inquilino, existe un periodo de gracia, por eso es que hoy no lo reflejamos como ingreso concreto, porque existe un periodo de gracia que está relacionado específicamente a las inversiones que va a hacer el inquilino para poder tener su operación en bodega en BC Uruca. El monto que estaríamos registrando como ingreso nuevo una vez que finalice este periodo de gracia es de $13.800, que hoy día no está registrándose dentro de la cartera del fondo, pero todavía más importante es que el inquilino estaría asumiendo una inversión cercana a los $300.000 para adecuar las bodegas a las necesidades que este tiene. Es parte de las negociaciones que hemos venido haciendo y de los resultados que hemos logrado obtener en el corto plazo bajo esta gestión de BC Uruca. Y el tema que me parece muy importante, también lo mencionaba durante la charla, que esta es la explicación del por qué se nos ha incrementado el costo financiero en el primer trimestre. Teníamos 3 operaciones del Banco de Vivienda, operaciones que tenían vencimiento y lo vemos claramente en esta diapositiva, 18 de abril 24, 3 de mayo 24, 20 de mayo 24. En términos monetarios totalizaban cerca de 43 millones de dólares. La obligación de pago de ese pasivo o ese apalancamiento está en el muy corto plazo. Y la tasa que teníamos en ese momento, es decir, de diciembre a marzo, era de un 8.5%. ¿Por qué? Porque las condiciones que hemos fijado con David en este caso específico eran de tasa fija al 6.25 aproximadamente, pero únicamente durante 12 meses, que dató prácticamente lo que fue enero 23 hasta diciembre 23. Finalizadas estas condiciones con el acreedor de tasas fijas que las aplicamos para poder mitigar esos impactos que tuvimos por el creciente movimiento, lo que fue la tasa prime, nos permitió mitigar ese tipo de variaciones de relevancia en cuanto al gasto financiero durante todo el 2023. Sin embargo, era claro y también lo manifestábamos en varias ocasiones que teníamos una obligación de atender ese pasivo en el corto plazo. Bueno, enero, febrero y marzo, las condiciones en cuanto a la tasa de interés pasamos de un 6.25 aproximadamente a un 8.5%, nuevamente porque esas condiciones de tasa fija vencieron y correspondía entonces nuevamente relacionar la tasa o el interés o el costo financiero a tasa prime, y bien lo mencioné también durante la presentación, tasa prime hoy día es de un 8.5%. Llegamos a negociaciones con el acreedor financiero, en este caso específico con Davivienda, donde se acordó crear un crédito de largo plazo, un crédito con un plazo a 10 años,
donde se reestructuraron las 3 operaciones que vemos arriba, la de 1.9, la de 19 millones y la de 21 millones, que nuevamente totalizaban los 43 millones de dólares, a una tasa del 8.92, que básicamente, si lo vemos a nivel de la composición variable, es la SOFR 6 meses más un margen de 3.53%. Tema importante y tema irrelevante. No solo se incrementó el costo financiero pasando de 8.5% a un 8.92%, las anteriores en las líneas de crédito con vencimientos en el corto plazo, y en este caso se acordó un crédito a 10 años. Dentro de los fundamentos o las justificaciones o los aspectos que se tomaron en consideración por parte de la acreedora, en este caso por Davivienda, para ofertarnos en esa línea de un posible incremento en la tasa de intereses, número uno, es que ha existido un incremento en el costo de fondeo de los recursos que obtiene del mercado de vivienda como grupo bancario, y eso pues evidentemente se traslada al consumidor final. De ahí es que tenemos un impacto muy importante en cuanto a la oferta que recibimos por parte de la vivienda y que nos evitó y nos limitó pues mantener condiciones como las que traíamos, por ejemplo, en 2023, que estaban inclusive por debajo del 7%. Eso como punto número uno. Punto número dos, también existe, y lo hemos también mencionado en muchos de los foros, existe un claro impacto a nivel de imagen y reputacional que se han ido generando en los últimos meses, y eso hizo que existiera también una percepción de riesgo claramente por parte del acreedor, que evitó de alguna u otra manera pues, ser más competitivo y más agresivo en cuanto a su oferta de esta tasa de interés. Sin embargo, lo más relevante es que se evitó de que el fondo tuviera que pagar esa obligación prácticamente en abril y mayo, que totalizaban los 43 millones, y ahora las condiciones es 8.92 en cuanto a su tasa, pero ahora no es solo pago de interés, sino que también el fondo está pagando la amortización o el pago de principal. Un pago de principal que totaliza cerca de $250,000, que está pues prácticamente desembolsando, o que va a empezar a desembolsar el fondo mes a mes para la atención de ese pasivo. Entonces hay un doble impacto en cuanto al incremento del gasto financiero vía intereses, y hay otro impacto por la reserva que está haciendo el fondo para atender la obligación, porque ya existe un pago del principal de manera mensual. Esto es la situación que tenemos con el caso de la vivienda, y que explica muy claramente el por qué la rentabilidad de marzo se vio pues afectada en términos de esa distribución. Con los otros dos acreedores, en este caso con el Banco de Costa Rica y con VIXA también, y también entendemos que ha sido una gestión bastante compleja, principalmente en términos de tiempos, en términos de suministro de la información, en temas de análisis de no solo la parte financiera del fondo, sino que también desde la perspectiva de riesgo de los acreedores financieros. Y hoy podemos mencionar, y de acuerdo a la información que hemos recibido en esta semana, teníamos la expectativa, y así lo mencionamos en la asamblea, y tengo que hablarlo claramente, teníamos la expectativa de que estuviera formalizado en abril, y esa fue la línea que habíamos conversado en la asamblea del pasado marzo. Sin embargo, lo que nos mencionaron ayer es que se estaría pues prácticamente formalizando esta reestructuración con el Banco de Costa Rica en este mes de mayo, pasando de un costo financiero del 8.5% a un costo financiero muy cercano al 6%. Con eso también mitigamos parte importante de ese impacto que tuvimos por la reestructuración, en este caso con Davivienda. Y adicionalmente, y creo que es un tema súper importante, es que dentro de esta reestructuración con el Banco de Costa Rica se estaría considerando un periodo de gracia de 2 años. Esto nos evita también pagos de principales como lo que tenemos hoy día con Banco de Vivienda. Y finalmente con VIXA, la expectativa también es nuevamente que esa reestructuración esté formalizada, no solo aprobada, sino que esté formalizada en el mes de mayo. Es una operación a 15 años con una tasa cercana al 8%, y también existiría un periodo de gracia cercano a los 24 meses. Con esto, nuevamente, evitamos presiones principalmente en lo que es el flujo efectivo del fondo, y evidentemente tratamos de ajustar lo que es el costo financiero que hoy día tiene en promedio el fondo de inversión inmobiliario. Si lo vemos a nivel del pasivo, en este caso son 154 millones, pero a nivel de operaciones de crédito son 143 millones que se desglosan en esa línea, 81 millones con el Banco de Costa Rica, con Davivienda son 43 millones, y finalmente con Visa son 19.6 millones, y todos estarían relacionados ahora a operaciones de largo plazo. Sin embargo, debo ser bastante claro, las gestiones de esas posibles renegociaciones, dependiendo de las condiciones que imperen
el mercado van a estar constantes, van a estar en la mesa y son acciones que siempre hemos venido implementando y fuimos también muy claros en la última presentación, los ahorros que hemos venido gestionando y que le hemos logrado dar al fondo gracias a estas negociaciones con los cargadores financieros. Y principalmente porque muchas son condiciones variables. Recordemos que existe una expectativa de baja en cuanto a los costos financieros, en este caso específico, una expectativa de disminución paulatina en cuanto a las tasas de interés a nivel internacional, la cual esperamos que se permee conforme se vaya mostrando ese movimiento, se permee a los costos financieros que tenemos hoy día con el fondo de inversión inmobiliario. Y eso sería lo que traemos para el día de hoy. Espero haber sido bastante concreto, bastante claro y creo que lo más importante es que hemos tratado de mantener siempre una línea clara de las condiciones reales del fondo, de las acciones que estamos tratando de implementar, que hemos venido implementando para mejorar la rentabilidad. También me permití aclarar muchas de las dudas y atender muchas de las consultas que nos han estado enviando oportunamente los estimables inversionistas y bueno, queda el espacio para también atender dudas que ustedes tengan en relación a la información que acabo de presentar. Muchas gracias, Mario, por el amplio detalle que nos diste sobre las gestiones que se han hecho durante este primer trimestre de 2024 con relación al fondo de inversión, BCR Fondo de Inversión Inmobiliario No Diversificado. Antes de pasar con el espacio de algunas consultas que nos han enviado, queremos recordarles que esta y todas las charlas se suben a nuestro canal de YouTube BCR Fondos de Inversión para que así puedan consultarlas en el momento que gusten. Además, invitarlos a que visiten nuestra página web bcrfondos.com, donde ahí podrán encontrar información relevante sobre los fondos administrados por BCR Safi. Vamos a ir mencionando las consultas que nos han enviado por medio de la opción PIR. Una de ellas tiene que ver con dice, hola, ¿qué se está haciendo para bajar la pesada deuda que tiene el fondo? Claro, con todo gusto. Bueno, en la charla me permití detallar rubro por rubro cuáles son las condiciones que tenemos hoy día con los tres acreedores, la vivienda, Banco de Costa Rica y VIXA. La primera línea de acción, porque ya habíamos ejecutado acciones importantes durante el 2023 que nos permitieron ajustar ese costo financiero. Iniciando 2023 tenemos un costo financiero al 7.50 y durante prácticamente después de enero de esas negociaciones hasta diciembre se mantuvieron en el 6.25, 6.50 aproximadamente. La segunda línea de acción fue evitar esa presión en el corto plazo, porque sí teníamos 43 millones que el fondo debía pagar a la vivienda y de ahí es que entonces surge la necesidad de reestructurar operaciones en el corto plazo. Las condiciones a nivel de costo fue bastante amplio, el por qué se incrementaron, principalmente porque existían acuerdos de tasa fija, tasas fijas muy favorables y muy competitivas para el fondo durante el 23. Sin embargo, ya condiciones meramente como el costo de fondeo de los bancos, la percepción de riesgo, el tema del impacto reputacional que ha tenido el fondo propiamente, pues ha venido impactando de manera muy relevante e importante esos costos financieros. Mencioné también que la gestión no se detiene en este momento, se están reestructurando nuevamente para evitar esas presiones en el corto plazo a nivel del flujo efectivo, de evitar tener ese tipo de obligaciones en el corto plazo, pero la acción va en dos vías, no solo en ese rubro que mencioné anteriormente, sino que también que en el tiempo y es parte de la gestión constante, vayamos buscando mejores condiciones a nivel de esos costos financieros. Y el tercer rubro o la tercera línea de acción es evidentemente por medio de una rotación de activos, es decir, por medio de una venta de activos, buscaríamos el pago al pasivo que como bien ustedes lo mencionan en la consulta, es un pasivo que hoy día está afectando al fondo de inversión inmobiliaria. Entonces, esas son las tres líneas de acción para efectos de ir mejorando el resultado financiero del fondo, principalmente en cuanto al pasivo. Muy bien, Mario, muchas gracias. Otra consulta nos dice, no me queda claro cuál es el problema e impacto para el fondo con lo que se mencionó de la empresa BMUC. Sí, con relación al tema de BEMUC, esta es una sociedad cuyas acciones adjudicó el fondo, en este caso el Fondo de Inversión Inmobiliario, esto específicamente al rematar la garantía del fideicomiso que existía para garantizar las rentas del Parque del Pacífico.
La liquidación propiamente de la sociedad es importante porque nos permitiría disponer ya concretamente del activo y transformarlos en activos líquidos, de tal forma que logremos no solo atender específicamente las cuentas por cobrar, sino también la deuda total que el garante, o que busquemos tratar de cubrir al máximo posible la deuda total que el garante o el vendedor del Parque Empresarial del Pacífico pues tiene con este fondo. Gracias, Mario. Dice otra consulta, háblenos de las garantías de esos préstamos. Sí, con todo gusto. Inclusive fuimos también muy amplios en la asamblea sobre estos, pero bueno, me va a permitir responder en cuanto a las garantías que tenemos en el caso específico de la vivienda. Ahí está lo que es BC El Cruce, BC Grecia, BC Heredia, BC La Pacífica, BC San Isidro Heredia. También tenemos a Paseo Metrópoli y a N Uruca, que es básicamente el inmueble donde está 3R. Eso a nivel de la vivienda. Con el caso del Banco de Costa Rica, tenemos a BC Desamparados, Forum 2, Torre J, en este caso en Forum 1, Torre Mercedes, Zona Franca El Coyol, y eso específicamente lo que corresponde a Banco de Costa Rica. Y finalmente con VIXA tenemos Condominio Meridiano y BC Uruca 02. Muy bien, Mario, muchas gracias por el detalle. Tenemos varias consultas con respecto a un punto. Dice, se comunicó mediante hecho relevante, CHR 4955, la renegociación con Davivienda del préstamo para el fondo inmobiliario por aproximadamente 43 millones de dólares. Por favor, aclarar los siguientes puntos. La primera consulta con respecto a eso dice, ¿sigue siendo esto una línea de crédito o es otro tipo de préstamo? Sí, con esta consulta debo mencionar de que es un crédito a largo plazo y con cuota nivelada, tal y como lo expliqué también ahorita en la charla. Muy bien, igual en esa misma línea, ¿cuáles son las propiedades dadas en garantía y los ingresos mensuales actuales de cada una de estas? ¿Se pignoraron alquileres de algunos inmuebles del fondo? Ok, para esta nueva operación que hoy nos consulta el estimado inversionista, no se otorgaron garantías adicionales, es importante también aclararlo, sino que se mantuvieron ya las dadas previamente para la aprobación original de las operaciones de crédito con este acreedor. En cuanto a este proveedor financiero, recordemos, está BC El Cruce, BC Grecia, BC Heredia, La Pacífica, San Isidro Heredia, Paseo Metrópoli y finalmente lo que es NI Uruca, que es 3R. Y si totalizamos los ingresos mensuales de estos contratos que están relacionados a los activos que están en garantía, totalizan cerca de 329,000 dólares. Eso a nivel del ingreso. Gracias, Mario. El otro punto dice, sírvase de proporcionar la lista de propiedades del fondo que se encuentran pignoradas e indicación del acreedor. Sí, con el Banco de Vivienda, creo que lo he mencionado en dos respuestas adicionales, pero bueno, me voy a permitir nuevamente. Forum 1, Zona Franca El Coyol, Forum 2, Forum 1 y Torre Mercedes, esto, perdón, lo que corresponde a Banco de Costa Rica. Igual sobre este mismo punto dice, sírvase de proporcionar la lista de alquileres de propiedades del fondo que se encuentran pignoradas e indicación del acreedor. Sí, nuevamente lo respondí en 3 consultas adicionales. Muy bien, Mario, muchas gracias. Después dice otro punto, además de 4 contratos, perdón, dice la siguiente consulta, ¿cuál es el plan de pagos de la deuda con Davivienda? Montos de principal, intereses, fechas, ¿cuándo iniciaron o cuándo inician los pagos de estas cuotas mensuales? Sí, lo mencioné en la charla, el monto total son 43 millones, la tasa es software más 3,53, la parte variable y el plazo son 120 años. Son aspectos que sí me permití detallar ampliamente en la charla, de las condiciones de la tasa de interés y también del monto que se estaría cancelando por aporte al principal. Muy bien. La siguiente consulta dice, ¿cuáles fueron los gastos pagados por cancelar la deuda anterior? Ok, dentro del proceso de formalización existe rubros relacionados a esos costos meramente de este proceso de formalización.
Se debió cancelar no solo intereses acumulados desde la fecha que se hizo el pago, sino prácticamente hasta la cancelación de 3 operaciones. Los rubros específicamente es el monto de intereses de $3,400 en cuanto a una operación, la otra operación $106,000 y finalmente la tercera operación, recordemos, son 3 operaciones de vivienda, la última operación eran de $20,000. Esto a nivel de intereses acumulados. Muchas gracias, Mario. Dice el siguiente punto, por favor, compartir el detalle de los gastos de formalización de esta nueva deuda, incluyendo tanto los mencionados en el comunicado de hecho relevante como como los no incluidos, y la fecha de desembolso de cada uno de estos. Sí, esto es un detalle bastante amplio y que considera varios rubros en términos numéricos. Voy a permitirme explicarlo en esta charla. Eh, de todos modos, la charla va a quedar grabada para que ustedes puedan tener también un respaldo de cada uno de los rubros. A nivel, recordemos, son 3 operaciones y lo mencioné también anteriormente. Intereses acumulados en la primera operación, $3,489, en la segunda operación, $106,000, en la tercera operación, $20,205. Esto a nivel de los intereses acumulados. La comisión de desembolso fue un 0.10, que totalizaban $43,000. Una comisión de reestructuración que fue el 0.65. Es una comisión que logramos ajustar porque la propuesta inicial estaba con un porcentaje de comisión mucho más elevado. Fue una negociación oportuna por parte de la administración. Un monto total de $279,000. Esta comisión de estructuración, la parte del IVA, $36,000, honorarios legales, $13,000 y finalmente el rubro final del IVA, $1,722, para un monto total de cerca de $504,000 aproximadamente. Ahora pasando a otro punto, dice con respecto a la refinanciación con Davivienda, favor indicarnos gastos totales para cancelación de operaciones anteriores, incluyendo honorarios. Bueno, lo acabo de mencionar anteriormente, el detalle de cada uno de los rubros considerados. Muy bien, gracias. El siguiente punto dice gastos totales para constitución de nuevas operaciones, incluyendo honorarios. También lo acabo de mencionar anteriormente. Monto correspondiente a comisión de estructuración y desembolso. Correcto, también lo mencioné anteriormente en todos los rubros. Lo que mencioné anteriormente considera todo lo que son intereses acumulados, las comisiones relacionadas a la reestructuración y también la parte de impuestos. Fecha para el pago de los 3 rubros anteriores. Eso se pagó específicamente el 24 de abril del presente año. Muy bien, gracias. Dice, origen de los recursos para ese pago. Sí, eso salió meramente del flujo operativo del fondo. Muy bien. El otro punto dice tasa de interés para el primer mes. Para el primer mes fue de un 8.81%. Muy bien. El otro punto nos dice monto de la primera mensualidad y fecha en que debe realizarse. Si hablamos de la primera mensualidad, me imagino que es intereses más principal. Estamos hablando del tema de vivienda, es básicamente $543,000. La fecha específicamente para la atención de esta primer cuota es el 25 de mayo del presente año. Y por último dice fecha de próximo pago de intereses a operaciones del Banco de Costa Rica y monto correspondiente. Sí, con el banco, recordemos, son 2 operaciones. La primera, 2 de mayo, la obligación se atendió ayer, cerca de $569,000. Y la otra, que es una operación pequeña en términos monetarios, también se atendió el 1 de mayo con un monto de $24,000 aproximadamente. Muy bien, Mario, muchas gracias por el amplio detalle y las respuestas a las consultas realizadas por nuestros queridos inversionistas. Con En todo este gusto. En este momento, al no haber ninguna otra consulta adicional, entonces damos por concluida la charla de hoy, no sin antes agradecerles a todos los que se conectaron. De nuevo, queremos recordarles que si tienen algún comentario o alguna consulta, pueden realizarlo por medio del correo electrónico bcrfondos@bancobcr.com. De nuevo, queremos agradecer su tiempo y atención y nos vemos en una próxima entrega.